Muy buenos días, profesor Marcos, y recibo un cordial saludo de los estudiantes de quinto año de Derecho, sección A, Saralia Abreu, Araujo Gabriela, Ávila Marie, Aguilar José Luis y Avendaño Stephanie, además de mi persona, Luis Aliso. En la siguiente presentación estaremos hablando sobre el recurso extraordinario dentro de la casación laboral. Estaremos analizando un poco los conceptos y las características fundamentales de este recurso, así como los presupuestos básicos para su existencia, además de cuáles son los actos impugnables e inimpugnables que acepta este recurso, así como las causales taxativas que establece la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Además, vamos a hablar sobre unas pequeñas diferencias y una comparación dentro de este recurso de casación laboral con otros recursos que se dan en nuestra legislación venezolana, como pueden ser el recurso dentro de la materia civil o de la materia penal. Muchísimas gracias y lo dejo con la siguiente presentación. Cuando comenzamos a tratar el tema del recurso de extraordinario de casación dentro del proceso laboral, nos encontramos con que básicamente este es una herramienta para lograr un equilibrio entre el interés netamente privado y el interés público. En nuestra legislación, además, este recurso se concibe como un medio de impugnación extraordinario, de allí que sea esta una de sus principales características. Además, esta persigue, es decir, tiene como objetivo la nulidad de un fallo, que va dirigido a defender el ordenamiento jurídico. Cuando comenzamos a desglosar este tipo de recursos, nos encontramos con que, primeramente, la palabra casación se refiere a un medio de impugnación de una sentencia por causar un gravamen o perjuicio a quien lo solicita. Esta debe contener algún vicio o infringir la ley, es decir, que la finalidad, como lo dije anteriormente, del recurso de casación es viciar de nulidad o dejar sin efecto a un fallo dictado para evitar así de esta manera la violación de alguna disposición dentro de nuestra legislación. Este recurso de casación laboral es un medio o recurso que posee el trabajador y que también posee el empleador para que el Tribunal Supremo de Justicia resuelva o se pronuncie sobre este caso, ya que esta competencia se encuentra atribuida exclusivamente a la Sala de Casación Laboral del Tribunal Supremo de Justicia. De allí se desprende otra de sus características, que es un recurso limitado. ¿Ok? Y de carácter público porque está directamente dirigido hacia el trabajador o empleador que cumpla con ciertas características dentro de la legitimación. Además, este recurso extraordinario puede ser interpuesto cuando o únicamente cuando los recursos ordinarios han sido agotados. De allí que su nombre sea de extraordinario y también se indique en una de sus características fundamentales, ya que su interposición se encuentra restringida además a determinadas decisiones que se encuentra establecido en el artículo 167 de la Ley Orgánica Procesal Laboral. Además, este mismo establece, por ejemplo, cuándo será procedente este recurso de casación, aunque lo veremos un poco más adelante. Además, este recurso posee un carácter limitado, que es otra de sus características aquí plasmadas, por lo cual no podrán alegarse causas de nulidad diferentes a las que establece la ley, e incluso las partes no podrán aportar nuevos elementos probatorios diferentes a los que ya se encuentren verificadas en la instancia anterior. Y tampoco se pueden invocar otras cuestiones que ya anteriormente fueron revisadas, pero siempre y cuando existen algunas excepciones a lo que acabo de plantear. Por ejemplo, las partes pueden proponer nuevas pruebas cuando únicamente se trate del debate oral o se trate de algún documento público. Además, como otra de sus excepciones, es que las partes pueden invocar nuevas cuestiones cuando se trate de infracciones que atenten contra el orden público. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, mi nombre es Gabriel Araujo y voy a continuar con el tema explicando lo que son los presupuestos subjetivos de impugnación. Ya hemos venido tocando este tema y es necesario resaltar que para cumplir con ello y obtener un buen proceder es necesario
que se establezca una serie de requisitos esenciales con relación a lo que es el sujeto, ya que no necesariamente o no solamente son necesarios los requisitos de la sentencia, sino que la persona también tiene que cumplir con una serie de requisitos para poder obtener una procedencia respectiva y eficaz. Estos requisitos esenciales son 4. El primero de ellos es la condición de la parte. Cuando nos referimos a la condición de la parte, es en la necesidad de que la persona haya formado parte dentro de la primera instancia, bien sea como parte principal o como una parte secundaria, o sea, se haya visto involucrada dentro del proceso. Así lo establece la sentencia de Sala de Casación Social, establecida con fecha del 8 de octubre del 2002, en el caso establecido de Adán Rodríguez contra la editorial de la prensa. Como segundo requisito esencial tenemos lo que es el agravio, que esto tiene en relación a que no solamente basta con que la persona haya formado parte en el proceso, sino que ésta debe encontrarse afectada por la decisión que se haya tomado. Ahora bien, encontramos un tercer requisito que es cumplir con la cuantía. Y el cuarto, que es el de interponer el recurso en el plazo establecido por la ley. Como lo vinimos diciendo, estos requisitos son necesarios para que pueda proceder. De lo contrario, no se podrá, aun cuando obtenga los requisitos necesarios establecidos dentro de la sentencia. Si el sujeto no cuenta con estos requisitos esenciales, no podrá, porque es necesario que haya formado parte del proceso en primera instancia, y segundo también, que es muy importante, de que esa persona se vea afectada, bien sea de manera parcial o totalmente, por la decisión que se haya tomado. Muchas gracias. A continuación mi compañero continuará con las explicaciones. Buenos días, mi nombre es José Luis Aguilar y les voy a hablar de los actos recurribles. Contra la sentencia de segunda instancia que ponga fin al proceso cuyo interés principal exceda de 3.000 unidades tributarias. El caso de la acumulación impropia, intelectual o subjetiva de pretensiones por unidad del patrono, artículo 49 de la LOTRA, Sala de Casación Social, TCJ, 25 de marzo del 2004, declaró que la posibilidad legal que tienen dos o más trabajadores de demandar sus derechos o prestaciones sociales en un mismo nivel y a un mismo patrono es procedente siempre y cuando el litisconsorcio activo no exceda de 20 trabajadores, todos con el propósito de resguardar el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva de las partes. En aquellos casos de acumulación de pretensiones de naturaleza laboral, se debe examinar si por lo menos una de ellas cumple con la cuantía requerida para acceder a la casación. A los efectos de admisibilidad, Sala de Casación Social del TCJ del 7 de julio del 2005. El caso: Luis Jesús Camacho contra Electricidad Occidente, Compañía Anónima Electrooccidente, contra la sentencia interlocutoria con fuerza definitiva que pone fin al juicio o impide su continuación, siempre que la cuantía del asunto lo permita. Ejemplo, la sentencia del superior que confirma un desistimiento o pereción de la instancia. Interlocutorias no definidas. Casación diferida. Última parte del artículo 167. Al proponerse el recurso contra la sentencia que puso fin al juicio, quedan comprendidas en las interlocutorias que hubiere producido un gravamen no reparado por ella. Ejemplo, sentencia que inadmite una prueba. Contra los laudos arbitrales, cuando el interés principal de la controversia exceda de 3.000 unidades tributarias. La sala que observa de que no se trata de un arbitraje realizado en vía judicial conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sino de un arbitraje administrativo, por lo que la sala considera que la parte recurrente equivocó la vía para impugnar
el referido laudo, pues tal como lo alegó en el recurso de casación, la decisión que se recurre surgió como consecuencia de un procedimiento conflictivo tramitado en lo establecido en el título 6, capítulo 3, sección segunda y cuarta de la Ley Orgánica del Trabajo, artículos 490 al 493 de la Ley Orgánica del Trabajo, recomendado el arbitraje por la Junta de Conciliación dependiente de la Inspectoría del Trabajo, órgano representativo del Ejecutivo, Ministerio del Trabajo. En consecuencia, es inadmisible el recurso de casación interpuesto por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 167 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, Sala de Casación del TCJ del 2 de diciembre del 2004. Caso Sindicato Único de Trabajadores de la Industria, SIDECUR y sus similares. Buenos días, mi nombre es María Elena Abel Aguilar y continuando con el tema voy a explicar aquellos actos que no pueden ser recurribles en casación y tales como lo destaca Enríquez son: primero, no se admite recurso de casación contra la sentencia del superior que resuelva sobre la tutela cautelar, esto según el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. 2. No se admite recurso de casación contra la sentencia del superior que resuelva sobre el juicio de estabilidad laboral, artículo 188 de la misma ley. 3. No se admite recurso de casación contra la sentencia del superior que resuelva sobre la negativa de la prueba, este es artículo 76 de la misma ley. Y por último, 4. No se admite recurso de casación contra la sentencia del superior que resuelva sobre las cuestiones en fase de ejecución. Esto es artículo 186 de la misma ley. Muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Aralia Abreu y a continuación procederé a explicar las causales taxativas del recurso extraordinario de casación. Para iniciar, la palabra taxativa tiene un significado de todo aquello que no puede ser modificado o discutido. ¿Cuándo se va a declarar con lugar el recurso de casación? Esto lo vamos a encontrar en el artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal Laboral. En una primera instancia, esto ocurre cuando en el proceso se quebranta o se omiten las formas sustanciales de los actos que van a menoscabar el derecho a la defensa. El segundo supuesto sería entonces cuando se incurra un error de interpretación acerca del contenido o del alcance que expresa la ley, o que se aplique una norma jurídica de manera errónea, o que cuando ésta se aplique y no esté vigente, o aun cuando entonces se le niegue la aplicación porque la norma sí está vigente, pero ocurre entonces una violación de la máxima de experiencia. En cualquiera de estos casos, la infracción tiene que haber sido determinante con lo dispositivo en la sentencia. Ahora bien, en un tercer supuesto, esto ocurre por falta de contradicción, por falsedad, por error o porque se manifieste ilogicidad de la motivación. ¿Qué es lo que nos quiere decir el artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal Laboral? Esto lo que va a establecer es qué es lo que sucede cuando en el proceso se omite alguna forma sustancial que va a menoscabar el derecho a la defensa. Como ya sabemos, esto es un derecho constitucional. Ahora bien, en el artículo 168 también se prevé un error que va a tener como consecuencia una ruptura del debido proceso. Y como sabemos también, el debido proceso es una norma constitucional. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal Laboral? Que en cualquier momento que se violen o se incurra cualquiera de los tres supuestos que se establecen en dicho artículo, se va a producir una violación al derecho de la defensa o se va a violentar el debido proceso. Diferencias entre el recurso extraordinario de casación en materia civil y en materia laboral. Primeramente, puedo hacer mención a los supuestos de admisibilidad del recurso. La admisión se refiere al pronunciamiento que debe realizar el tribunal una vez ha revisado si la decisión recurrida encuadra o no dentro de los presupuestos de admisibilidad. Los mismos se encuentran consagrados para materia civil en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil y para materia laboral en el artículo 167 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
El primer elemento diferencial entre ambos es la cuantía para acceder al recurso, y es que mientras en materia civil es de 3.000 unidades tributarias, en materia laboral el interés principal debe exceder esas 3.000 unidades tributarias. Seguidamente, los supuestos de procedencia. La procedencia se refiere por su parte al inicio de la causa. Estos se encuentran consagrados en el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para cada una de las materias respectivamente. De la lectura de ambos artículos podemos notar que son extremadamente similares, hablan de quebrantamiento y omisión de formas, de la inmotivación. La diferencia radica en el orden en cómo se establecen los motivos, y es que la inmotivación se ve reflejada en como primer motivo dentro de la casación civil. En cambio, en materia laboral se ve consagrada como un tercer motivo. Y acá no se reflejan los vicios de sentencia consagrados en el artículo 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil, además obviamente de la inmotivación y de la contradicción. Es muy importante tener en cuenta que para el perfeccionamiento de este recurso es necesario que pase por dos fases, una de anuncio y una de formalización. El anuncio en materia civil será un lapso de 10 días, tendrá un lapso de 10 días, mientras que en materia laboral se tendrá un lapso de 5 días. En materia civil se deberá recurrir ante el tribunal que dictó la sentencia que se recurre. Tanto el lapso en materia civil como en materia laboral empiezan a correr una vez se ha vencido el lapso para la publicación de la sentencia. Seguidamente, el lapso para la formalización en materia civil es de 40 días, mientras que en materia laboral es de 20 días y se deberá recurrir directamente ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. La parte deberá redactar un escrito contentivo de los argumentos que justifiquen la nulidad del fallo que se recurre, y el mismo no podrá exceder de 3 folios con sus vueltos. Sin más formalidades. En ambos casos, este lapso para formalización empieza a correr al día siguiente del vencimiento del lapso para el anuncio del recurso. En cuanto al lapso para la impugnación, que es el acto de la parte contraria a la actora, aquí hablaremos del impugnante. En materia civil y en materia laboral el lapso es de 20 días. La diferencia es que en materia civil el impugnante no tendrá restricción en su escrito. Solamente deberá cumplir con las formalidades que se requieren, pero no tiene límite dentro del escrito. En cambio, en materia laboral, aquí no hay tanta formalidad, pero el impugnante deberá reunir en 3 hojas con sus vueltos todo el objeto de la impugnación, todo lo que contradiga de lo que ha establecido el formalizante. Según en cómo se realizará. En materia laboral se realizará una audiencia oral y pública, donde cada una de las partes expondrán sus alegatos de defensa y todo lo que les favorezca en un lapso de 10 minutos para cada uno. Mientras que en materia civil todo esto se realizará de forma escrita, según el pronunciamiento del fallo o de la decisión. En materia civil, una vez que se vence la sustanciación del recurso, el tribunal tendrá un lapso de 60 días para decidir y pronunciarse al respecto. Mientras que en materia laboral es más rápido, porque una vez se ha agotado el debate oral, el tribunal deberá dictar sentencia de forma oral e inmediata. Claro que deberá publicar la misma dentro de los 5 días hábiles siguientes al pronunciamiento. En cuanto al carácter vinculante de esta decisión, tenemos que en materia laboral, el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que los jueces de instancias laborales deberán acoger la doctrina establecida para los casos análogos, es de forma imperativa, dice que deberán. Mientras que en materia civil esto es más relajado y no es tan imperativo, los jueces podrán o no podrán hacerlo. Finalmente podemos hablar sobre la incorporación de las pruebas.
Y es que en materia civil no se podrán incorporar nuevas pruebas o nuevos elementos probatorios que sean distintos a los que se encuentran en el expediente recibido. En materia laboral se añade una excepción a este principio, y es que solamente podrán establecerse o podrán incorporarse nuevas pruebas si el recurso versa sobre algún defecto del procedimiento sobre cómo se realizó algún acto. Muchísimas gracias.